Bien, vamos a dar inicio, mis amados, vamos a dar inicio a este tema que lleva por título De dos en dos, diseño divino. Bien, para esto vamos a ir a las escrituras, vamos a ir, repito, Eclesiastés 4:9, más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Bien, vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que es un diseño. Recuerde usted que la palabra diseño aparece en las escrituras, desde el Antiguo Testamento, donde se menciona que Moisés tenía que hacer una arca, un tabernáculo, conforme al diseño que le fue mostrado. De manera que la palabra diseño, mis amados estudiantes, es la palabra vaná, del código Strong del hebreo H1129, y significa las siguientes cosas. Significa construir, edificador, maestro, reedificar, restablecer y restaurar. Muy interesante, mis amados estudiantes, muy interesante. Nosotros podemos entender que la palabra diseño puede significar más exactamente una reconstrucción. Fíjense qué interesante. La palabra diseño puede ser como una reconstrucción. De manera que Dios ha trabajado no solamente con el hombre, sino anteriormente había trabajado el Señor con seres humanos. Pero este es otro estudio, mis amados estudiantes, que en algún momento ya hemos hablado de ello. Bien, la palabra diseño habla de una reconstrucción. Vamos a ver lo siguiente. Diseño en lo celestial. Vamos a hablar de diseños. Diseños en lo creacional, en lo espiritual, diseños en lo celestial. Y aquí vemos el diseño de los dos paracletos divinos. Recuerde que el paracleto es el ayudador, el consolador. Tenemos a el Verbo de Dios y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Son los dos paracletos que el Señor envió. Recuerde que el tema se llama De dos en dos, diseño divino. El caminar de dos en dos es un diseño celestial. Comienza en lo celestial primero, porque el Padre envió al Verbo y envió también al Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 18, aquí los vemos en operación en la tierra a los dos, porque los dos son enviados. El Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Jesús el Cristo y afirmando que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, está sobre su vida, por cuanto me ha ungido. Aquí vemos el propósito para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. De manera que aquí tenemos entonces a los dos paracletos. De dos en dos es un diseño divino. Bien, vamos a ver el diseño de dos en dos en lo angelical. Recuerde que hay dos arcángeles que aparecen en las escrituras. Especial. Tenemos entonces el diseño en lo angelical, dos arcángeles que sobresalen, que es el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel.
¿verdad? Tenemos aquí estos dos arcángeles que convergen en la historia del Antiguo Testamento y también en en el Nuevo Testamento, hasta llegar a la conclusión en el Apocalipsis. Vuelve a aparecer el arcángel Miguel. Daniel capítulo 10 verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí está hablando el arcángel Gabriel y menciona la ayuda del arcángel Miguel. Aquí tenemos de dos en dos diseño divino en lo angelical. Bien, tenemos el diseño de dos en dos en lo creacional. Vamos a ver aquí, tenemos el cielo y la tierra. Recuerde que el Señor creó el cielo y creó también la tierra. Bien, quiero mencionar lo siguiente. Fíjese que esto me parece interesante. Me parece muy interesante, mis amados estudiantes, porque en la escritura no dice que el Señor hizo los cielos y la tierra. En el original hebreo dice: el Señor hizo el cielo y la tierra. Ahora, la palabra cielo nos habla del universo. El Señor hizo el universo. Recuerde que hay multiuniversos, pero nos habla específicamente de este universo que es la Vía Láctea, y nos habla, mis amados, de la tierra. Y cuando vamos a ver el hebreo y nos habla de la tierra, habla de polvo cósmico. Fíjese qué interesante. No está hablando específicamente de la tierra ya formada, sino que en el hebreo habla de polvo cósmico. Y recuerde que el polvo cósmico formó planetas. Según los científicos que estudian la astronomía, afirman que en el universo hay polvo cósmico, y que esos polvos cósmicos que circundan los universos son los causantes de la formación de planetas como nuestra Tierra. Bien, de manera que en el diseño creacional el Señor hizo el cielo y también hizo la tierra. Recuerde que el diseño es de dos en dos. Bien, fíjese qué interesante. Vamos a ver entonces aquí el diseño en lo creacional, el cielo y la tierra. Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Estas son versiones arameas de la Biblia que nos hablan de un cielo y no de los cielos. Bien, continuamos con el diseño de dos en dos. En lo creacional, el Señor hizo dos lumbreras. Hizo la estrella que es nuestra estrella mayor, el Sol, y un satélite natural que es la Luna. Vamos a ver entonces cómo Dios trabaja de dos en dos. Génesis capítulo 1 verso 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. De dos en dos. Las dos lumbreras mayores, que es el sol y la luna. Bien, continuamos con lo creacional.
El diseño de dos en dos en lo creacional. Recuerde que hay dos relatos de la creación en Génesis capítulo 1 y el otro relato es Génesis capítulo 2. Son dos relatos diferentes de la creación. Y en el primer relato, que es el capítulo 1 de Génesis, vemos el diseño de dos en dos en lo creacional. Vemos que el Señor creó varón y creó hembra. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tenemos el diseño en lo creacional de dos en dos en el reino animal. El Señor hizo macho y hembra. Génesis capítulo 7, verso 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Bien, aquí tenemos, mis amados, entonces, como en lo creacional, en el reino animal, el Señor hizo hembra y también hizo al macho. Bien, continuamos con lo creacional, el diseño de dos en dos, pero en el reino vegetal. En el reino vegetal también hay flores masculinas y flores femeninas. A las flores masculinas se les conoce como androicas. Son estructuras reproductivas masculinas, y la femenina es la ginoicas, que son estructuras reproductivas femeninas. Fíjese qué interesante cómo hizo nuestro Dios de dos en dos en el reino, en lo creacional, en el reino animal, en el reino vegetal. Dice la escritura, Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de su fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Bien. Ahora, mis amados estudiantes, yo quiero llevarle un poco más allá. Ahora hablemos en lo ministerial. El diseño de dos en dos en lo ministerial. Recuerde que el Señor envió de dos en dos. Los envió a predicar el evangelio, a hacer la obra del Señor, a sanar enfermos, resucitar muertos, sobre todo que anunciemos el mensaje de las buenas noticias. Mas el diseño en lo ministerial, vemos de dos en dos a Pablo apóstol y a Silas profeta. Dios envía apóstoles y envía profetas, él envía de dos en dos. ¿Por qué? Porque son una mancuerna en lo ministerial. Hechos capítulo 15, verso 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bien. Recuerde que si tiene alguna pregunta, no se limite, estamos para responderle con la ayuda del Señor. Bien, vamos a ver el diseño en lo ministerial localmente, es en la iglesia local. Tenemos el diseño de dos en dos, mis amados estudiantes, profetas y maestros. Vamos a ver lo que nos dice las Santas Escrituras. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. De manera que había entonces en la iglesia en Antioquía otra mancuerna. La mancuerna local son profetas y maestros. Bien,
hablemos en el diseño espiritual. Ya hablamos del diseño en lo celestial, en lo angelical, en lo creacional, en lo ministerial. Ahora hablemos en lo espiritual, de dos en dos, el diseño de dos en dos en lo espiritual. Tenemos a la iglesia y al Espíritu Santo. Los dos caminan juntos. Bien. Apocalipsis 22, verso 17, y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia de Cristo, dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. De manera que tenemos entonces, mis amados estudiantes, tenemos de dos en dos en lo espiritual, tenemos a la iglesia y al Espíritu Santo. Bien, aquí llegamos, mis amados estudiantes, al tema, el diseño en lo marital, de dos en dos. El hombre y la mujer como fue al principio. Génesis capítulo 2, verso 24 dice lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Wow, interesante. Tenemos entonces, mis amados estudiantes, de dos en lo marital, en el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bien, aquí vamos a ver que la escritura nos dice que son mejor dos. Mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. De dos en dos es un diseño divino, diseño del cielo. Bien. Eclesiastés capítulo 4, verso número 9. Yo quiero que usted note las palabras que recalcamos aquí de un color diferente en Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. De manera que aquí tenemos estas tres palabras que resaltamos, mis amados estudiantes. Quiero que las vea. Y la primera habla de caer. Y la caída puede ser por motivos de debilidad, por motivos de negligencia, por motivos de falta de prudencia. Lo segundo habla de la intimidad, no solamente intimidad corporal, sino intimidad del alma también. Son aspectos íntimos. Y lo tercero nos habla de resistir a alguien. Eso nos habla de las adversidades o de las dificultades de la vida. Son tres aspectos, mis amados estudiantes, que nosotros debemos entender que se dan dentro del matrimonio. Por eso la escritura menciona que son mejor dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno cayere, el otro
le levantará. Si uno pretende calentarse, pero está solo, ¿cómo se podrá calentar? Pero si son dos, entonces la posibilidad de poder tener una mayor esperanza, inclusive de vida, porque en el invierno puede ser hasta peligroso, porque la hipotermia le arranca la vida a muchos. ¿Sabía usted que hay soldados que en la guerra han sobrevivido en climas extremos como lo es la nieve? Han sobrevivido porque durmieron abrazados, porque quitaron su ropa y durmieron con ropa interior pero abrazados, para poder soportar esas inclemencias y poder sobrevivir. Gente que lo ha logrado al hacer esto, ¿verdad? Y eso nos habla a nosotros a grandes rasgos de aspectos como es lo que es la intimidad. En lo marital es intimidad sexual, intimidad del alma, que son las situaciones que solo se cuentan a las verdaderas personas de confianza. Y repito, las dificultades que son adversidades, estamos hablando de terceras personas. Bien, vamos a ver, mis amados estudiantes, cómo estos tres aspectos que nos menciona Eclesiastés, capítulo 4, verso 9, nos habla de tres aspectos muy importantes, que es la debilidad, la intimidad y las cuestiones adversas, los problemas, las dificultades. Cuando vamos a las escrituras me doy cuenta que hubo un matrimonio que cuando vio débil a su pareja, lo abandona. Y esas son cuestiones, mis amados estudiantes, que no se deben de dar en el matrimonio, porque ya están dos. Cuando pensamos egoístamente, es donde nos metemos en dificultades, caemos en un, ¿cómo se le puede llamar? Caemos en una especie de egoísmo, en un egocentrismo donde solamente pensamos en nosotros y no pensamos en los demás. Fíjese qué tremendo es. La debilidad, dice Eclesiastés, que si uno cayere, el otro le levantará. Hemos mencionado que se puede caer por negligencia, se puede caer por debilidad. Cuando hablamos de caer, estamos hablando de una cuestión literal, pero también es una cuestión metafórica. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser metafórica? ¿Por qué? Porque también la escritura habla en Apocalipsis y le dice a aquel que ha caído de su primer amor, le dice, date cuenta de dónde has caído. Has caído de tu primer amor. Vuelve a hacer las primeras obras. De manera que una persona que ha caído de su primer amor es una persona que ha dejado de ser constante en algún aspecto de su vida espiritual. En el matrimonio se puede caer del primer amor también. Recuerde que el amor en el matrimonio sufre procesos. Pasamos del amor joven al amor maduro y del amor maduro pasamos al amor perfecto. Esto es
cuando no hay una deformación o degradación del amor, que es lo que acontece en la mayoría de los matrimonios. El amor se deforma, se degrada. Por eso es que al final, en vez de el amor ser más fuerte, es débil, es frágil. Ya no se soportan el uno al otro, porque en la debilidad de alguno no estuvo allí el que se encontraba fuerte, no estuvo allí para ayudarle. Mire, vamos a ver este ejemplo. Este matrimonio, mis amados estudiantes, habla de Job y su mujer, su esposa. No se menciona el nombre de esta mujer, pero sí se mencionan sus acciones. Que cuando Job se encuentra bajo una situación inusual, bajo una pérdida de sus seres queridos, bajo una pérdida de su economía y bajo una pérdida de su salud. Fíjense qué cosa más tremenda. Nosotros hemos mencionado 7 cosas que perdió Job. Y dentro de esas 7 cosas se encuentra su mujer, la que debía de haberse quedado con él en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Dice la escritura que Job, después de haber perdido todo, su mujer le hace una insinuación. Job capítulo 2 verso 9 dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es una mujer que ha dejado de pensar como equipo, como grupo, y ahora está pensando egocéntricamente, solamente está pensando en ella. Y esto es lo que lleva a muchos matrimonios al fracaso. Cuando pensamos solamente en nosotros, en nuestro propio bienestar. Esta mujer le dice, fíjese cómo le dice, présteme atención. Esta mujer le dice, aún retienes tu integridad. Está hablando de su carácter. Y después lo invita a maldecir, cosa que no acontecía con Job. No estaba él acostumbrado a maldecir, pero ella le invita a maldecir. Y dice, maldice a Dios para que pierda su fe. Y después le dice, y muérete. Fíjese qué mujer tan egocéntrica. Porque Job le dice, mujer, ¿recibiremos solo el bien de Dios y no el mal? Porque él de alguna forma está pensando que ese mal tiene un propósito. Porque él se ha portado íntegramente delante de Dios. De manera que atribuye sus males a algo que está fuera de su entendimiento, pero que tiene propósito cuando está en las manos de Dios. Pero esta mujer, el amor de ella fue degradándose al punto que cuando vio débil a su pareja, lo abandona, lo deja, lo suelta. Y ella prefiere caminar para otra dirección. Fíjese qué cosa más terrible, más tremenda sucede en el matrimonio. Cuando ese amor se degrada, cuando ese amor se ve rebajado, entonces las actitudes son egocéntricas, siempre pensando en sí mismos. Fíjese que alguien decía que la oración perfecta es cuando tú oras por alguien más.
La oración perfecta es cuando tú incluyes a alguien más, o tal vez te olvidas de tus propias necesidades, pero clamas por las necesidades de otros. En Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice que el amor no busca lo suyo propio, sino busca el bienestar de los demás. Ese es el amor que debería de regir en los matrimonios. Para llegar a ese amor hay que trabajar. Este amor no es amor de los hombres, ese amor es un amor ágape. Y la escritura dice que nosotros debemos amarnos con amor ágape, porque ese amor es el que nos ayuda a ir hasta el final. El amor de los hombres, mis amados estudiantes, se termina, se acaba. Pero el amor de Dios todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser. Por eso vemos nosotros el fracaso en muchos matrimonios. ¿Por qué? Porque el amor, lo hemos dicho con anterioridad, el amor es un sentimiento que después se convierte en una decisión y después se convierte en un mandamiento. Amaos los unos a los otros. En lo marital dice el Señor que el hombre ame a su mujer. Y la mujer ame a su marido. De manera que es un mandamiento. Cuando hemos madurado, hemos crecido, ese amor se convierte en un mandamiento y los que aman a Dios están dispuestos a cumplir el mandamiento del amor. Bien. ¿Cómo lidiamos, mis amados estudiantes, con la debilidad de la pareja? Esa es una pregunta. ¿Cómo lidiamos con la debilidad de la pareja? Porque es más fácil criticarlo o es más fácil criticarla en sus debilidades. Cuando cae, cuando se tropieza, cuando falla, es fácil. Es que tú fuiste, es que tú lo rompiste, es que a ti se te cayó. Es que yo te dije y no lo pagaste. Es fácil. Es fácil criticar, es fácil echarle la culpa. La pregunta es, ¿cómo lidiamos? Si no lidiamos, entonces culpamos y criticamos. Pero cuando somos una entidad llamada matrimonio, dicho sea de paso, en el matrimonio no hay privacidad. Olvídate de tu privacidad, olvídate de tu espacio. En el matrimonio ya no. En el matrimonio es una entidad que se compone de dos personas que trabajan mutuamente para el bienestar de la entidad. ¿Cómo lidiamos con la debilidad de la pareja? ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo lidiar con eso? Romanos capítulo 14, verso primero dice: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien lo que es de Dios, o perdón, no entienden bien lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Wow. Mire, yo estoy leyendo una versión diferente. Si no me equivoco, es la versión del lenguaje sencillo. Pero qué claro dice: reciban bien a los débiles, a los que caen, a los que fallan. Recíbanlos bien. Es una forma de lidiar. Es una forma de lidiar con su debilidad. No recibirlos con una mala cara, con un chasquido de dientes, de boca, con un ademán de
menosprecio, de molestia. Fíjense qué interesante. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Fíjese qué interesante es, porque ¿cuántos matrimonios discuten hoy en día? Me gusta una frase que utiliza mi esposa. Y mi esposa dice que nosotros no discutimos, dialogamos. Fíjese. Nosotros, dice, no discutimos, nosotros dialogamos. Cristianos dialogan, no discuten. Porque el que discute está peleando su posición. Porque él cree que está correcto y no es capaz de abandonar su posición. Cuando de dos cabezas tiene que salir una mejor resolución, tienen mejor paga de su trabajo. Por eso dice la Escritura, no discutan, no discutan. Porque en las discusiones hay heridas. En las discusiones hay palabras que son como espadas y hieren, lastiman. Eso es una realidad. No discutan, porque si tú entiendes lo que Dios quiere, pero el otro no lo entiende, no lo trates mal, recíbelo bien. Ten paciencia, que en su momento entenderá. En su momento hará. Mire qué cosa más tremenda. Bien. Hablemos, mis amados, de la intimidad. Recuerde que dice que si dos estuvieran durmiendo juntos, podrán calentarse mutuamente, pero hay del solo, ¿cómo se calentará? Bien, vamos a hablar de la intimidad. Recuerde que esto es intimidad en todos los aspectos, en lo sexual, en lo emocional. Y vamos a ver el matrimonio de el esposo y la amada. Cantares capítulo 2 verso 5 dice: denme a comer uvas, denme a comer manzanas, ayúdenme a recobrar las fuerzas, que estoy muriendo de amor. Fíjese qué punto más interesante. En el matrimonio, mis amados estudiantes, hay etapas. Etapas que muchas de las veces son inevitables, pero de todas ellas podemos aprender. Y esas etapas son como lo es en el año, que tenemos cuatro temporadas, que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Son 4 temporadas a lo largo de los 12 meses. Y de esto también nosotros podemos aplicarlo en lo espiritual. Hay momentos de primavera, que es el primer amor. Después viene el verano, ¿verdad? Donde las cosas suben de tono. Después hay un otoño y después un invierno. Pero de todo ello, mis amados estudiantes, podemos aprender. Podemos sacar una enseñanza de cada experiencia que nosotros tenemos. Y en el matrimonio pudiese ser lo mismo. Mire cómo se encuentra la sulamita, la esposa, la amada. Se encuentra enferma, dice,
se encuentra con hambre. Susténtame con pasas, susténtame con manzanas, porque estoy muriendo de amor. Fíjese qué declaración de necesidad. Y una de las causas, mis amados estudiantes, que se coloca en el primer lugar en la disolución del matrimonio, de las relaciones de pareja, del concubinato, etcétera. La disolución principal es la falta de la economía. ¿Y qué es lo que dice la Sulamita? Susténtame con pasas y manzanas porque estoy enferma de amor. Ella está diciendo, tengo hambre. Antes del amor, tengo necesidad de sustento, de economía. Los que estudian el comportamiento de los seres humanos dicen que la prioridad en el varón, en el matrimonio, la prioridad, lo principal es el sexo. Y para la mujer lo principal es la economía. Porque en el diseño que Dios ha hecho, ella se convierte en una administradora, como usted lo puede ver en el Proverbio 31, donde se nos habla de la mujer que está llena de virtudes, que es una buena administradora de los negocios. Quiere decir que la parte financiera es importante para ella porque eso le da mayor seguridad. Entonces, cuando nos damos cuenta que en las estadísticas la primer causa de divorcio no es la infidelidad, sino es la falta de la economía. ¿Te das cuenta que algo está pasando? Que son temporadas que pueden volver a reiniciarse, pueden volver a recuperarse. Por eso la escritura dice, vuelve a tu primer amor. Quiere decir que lo puedes recuperar nuevamente. Bien. Proverbios capítulo 5, verso 18, dice el proverbista, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué es lo que nos habla? Nos habla de responsabilidad en cuestión de las necesidades de la mujer en el matrimonio. ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo lidiamos en la cuestión de la intimidad? Porque antes de la intimidad, ella necesita ser sustentada. Susténtame con pasas y manzanas. ¿Por qué? Porque el amor está débil, porque el amor se está muriendo, porque el amor está enfermo, etcétera. Es saber lidiar con esas situaciones. Por eso la escritura dice, bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Nos habla de tener responsabilidad y no decepcionarnos, porque una de las causas de la disolución en los matrimonios, de los problemas, es la desilusión. No te desilusiones. Dice, como sierva amada, graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Es volver a recrearse en el amor. Muchas veces la falta de intimidad es por causa
de la falta de economía, es por falta de sustento, es por la falta de comprensión en esa área que es muy importante y la falta de recreación. En este tema vamos a hablar un poquito más ampliamente para la próxima clase. Bien, en el matrimonio el apoyo debe ser mutuo. El apoyo mutuo o la ayuda mutua es un término que se describe la cooperación, la reciprocidad y el trabajo en equipo, y que conlleva o implica un beneficio mutuo para las personas que cooperan. Bien, hablemos de las dificultades. Si uno resiste a otro, dos resisten contra él más fácilmente. Y estas son las dificultades, las adversidades o tal vez los enemigos del matrimonio. Recuerde que David estaba casado con Mical, y la escritura menciona en 1 de Samuel capítulo 19 verso 13 un dato muy interesante. Antes de que David dejara de tener a Mical como esposa, porque recuerde que a Mical se la dieron a otro hombre después de que su padre Saúl, el rey, se había enojado con David, etcétera. Bien, cuando ellos se encontraban unidos, casados, dice la escritura que el rey mandó buscar a David para matarlo, pero dice en 1 de Samuel 19:13, dice que tomó Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con su ropa, y a David lo descolgó por una ventana, y de esta manera logró salvar la vida de su esposo, porque venía un enemigo contra él. Imagínense si David hubiese estado solo, ¿quién le hubiese ayudado para descolgarlo por la ventana? Mas sin embargo, dos son mejor que uno. ¿Por qué? Porque de esta manera logró salvar su vida David. Ella colocó una estatua sobre la cama como si fuese David. Colocó una almohada de pelo de cabra, la cubrió con ropa y a David lo descolgó por la ventana. Como ella era hija del rey, no sufrió daño. De esta manera nos damos cuenta que en las dificultades nos necesitamos el uno al otro. Pero repito, el egoísmo muchas veces nos aísla y pensamos solamente en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando tu esposa se mete en dificultades o cuando tu esposo se mete en dificultades? Dos son mejor que uno. Fíjese qué interesante. Bien, aquí voy a parar, mis amados estudiantes, voy a parar el tema porque tenemos la continuación para el día viernes. Si el Señor nos presta vida, salud, estaremos por aquí compartiendo esta segunda enseñanza que va relacionada con los matrimonios. Recuerde que estamos en el módulo de consejería matrimonial. Bien, de manera que vemos entonces cómo la escritura nos menciona que el diseño de dos en dos es mejor que uno solo. Bien, preguntas, mis amados estudiantes, preguntas al respecto,